let it happen. You're full of life and full of passion. That's how He made you. Just let it happen. You're full of life now, you're full of passion. That's how He made you. Just let it happen. And He calls each one of us. Bueno, hoy quería empezar con un texto bíblico que es bastante conocido. Está en el libro segundo de los Reyes, en el capítulo 6. Si tenéis Biblia o móvil con Biblia, pues lo podéis buscar si queréis. Pero de todas formas lo voy a leer. Es una de las historias populares sobre el profeta Eliseo, que han acabado en la Biblia. Y dice, un día los profetas dijeron a Eliseo, mira, el lugar donde vivimos contigo es demasiado estrecho para nosotros. Ya sabéis que los profetas, en la época del antiguo reino de Israel, que es donde esta historia más o menos tiene lugar, solían vivir en una especie de tribus o de comunidades, profetas, hijos de profetas, un montón de gente ahí junta. Permítenos ir al río Jordán y tomar cada uno de nosotros un tronco para construir allí un lugar donde vivir. Id pues, respondió Eliseo. Por favor, acompáñanos, dijo uno de ellos. Muy bien, os acompañaré, contestó él. Y Eliseo fue con ellos hasta el Jordán y allí se pusieron a cortar árboles. Pero ocurrió que al cortar un tronco, el hacha se le cayó al agua. Entonces gritó, ¡ay, maestro! Esa hacha era prestada. Las hachas, los instrumentos de hierro en esta época, normalmente solamente la gente de la nobleza los podía tener. Eran alta tecnología. Tener un hacha de hierro era como tener un iPhone 10, una cosa así, ¿no? Eran muy caros y la gente pobre no podía tenerlos, por eso es normal que el hacha fuera prestada, ¿vale? Entonces perder el hacha pues, era una faena muy gorda si era prestada. Y si era tuya también era una faena muy gorda. ¿Dónde cayó?, le preguntó el profeta. El otro señaló el lugar, entonces Eliseo cortó un palo, lo arrojó allí e hizo que el hacha saliera a flote. Recógela, ordenó Eliseo. El otro extendió la mano y recogió el hacha, ¿vale? Y hasta aquí la historia, o la historieta, si queréis, ¿no? Bueno, es una historieta popular, como yo digo, no sabemos si fue histórica o no, pero da igual. Yo creo que este es un pasaje que se ha usado muchísimo desde hace mucho tiempo. Se ha usado mucho como una metáfora de la relación de Dios con las personas. O mejor dicho, de la relación de las personas con Dios. ¿Qué tiene que ver la relación de las personas con Dios con un hacha? El perder el hacha y el tener que volver al lugar en el que perdiste el hacha y que haya una intervención para que el hacha salga a flote es una metáfora de lo que pasa muchas veces en nuestra relación con Dios, ¿vale? Si yo, por ejemplo, ahora hiciera una pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí se sienten un poco perdidos en el momento actual? No levantéis la mano. Pensarlo, ¿eh? Muchas veces en la vida uno se siente un poco perdido. En el sentido de que no sabes muy bien dónde estás, no sabes muy bien exactamente qué es lo que tienes que hacer, tienes dudas respecto a aspectos fundamentales de tu vida y tienes una sensación de estar un poco confuso, un poco liado, ¿eh? Eso es normal y le pasa a todo el mundo. Cuando una persona es cristiana y tiene esta sensación, a veces es señal de que ha perdido el hacha. ¿Y qué pasa cuando pierdes el hacha? Que no puedes trabajar eficazmente. No puedes cortar árboles con el palo del hacha, porque el palo del hacha no corta. Corta el hacha. La parte del hierro es la que corta los árboles. Cuando una persona, un cristiano, pierde el hacha, pierde el sentido de lo que Dios quiere para su vida, pues su vida suele volverse ineficaz e ineficiente. Y esto, pues seguro que
La mayoría de los que estáis aquí lo habéis experimentado. Yo lo he experimentado algunas veces en mi vida. ¿Vale? La historia de Eliseo se utiliza mucho como metáfora de esta situación porque indica qué es lo que hay que hacer, de una manera muy sencilla y, si queréis, bueno, muy infantil. Eliseo dice, ¿dónde perdiste el hacha? ¿Dónde se te cayó el hacha? Pues más o menos, hombre, en un río no queda marca, pero más o menos fue por aquí, ¿no? Y entonces Eliseo tira un palo al agua y el hacha, bueno, pues por milagro flota y ya está, ¿no? Y recuperan el hacha, recuperan el hierro, ¿eh? Cuando has perdido la última indicación que Dios te dio, cuando has perdido tu hacha personal, tienes que volver a la última vez que lo tuviste. Tienes que deshacer el camino andado y volver allí, ¿vale? Hay gente que lo hace de una forma muy literal, ¿no? Yo recuerdo que Loren Cunningham, en alguna ocasión, que ellos estaban pues como organización bastante perdidos, él dijo, bueno, ¿cuál fue el lugar en el que Dios nos habló por última vez? Pues yo creo que fue en tal sitio. Bueno, pues vámonos allí. Físicamente, vámonos allí. Aunque sea como signo de que queremos volver a recuperar la línea, la comunicación. Yo no sé si todos, la gente en el mundo actual está tan confundida, ¿no? Es decir, cuando yo procuro leer la prensa todos los días, más o menos lo que me interesa, ¿no? Y la sensación que te da cuando lees la prensa o escuchas los medios de comunicación de distintos signos políticos, ¿no? Es la sensación de una gran confusión. La realidad que te transmite la información general sobre el mundo, si ves el telediario o lees la prensa o lo que sea, es de una gran confusión. Es todo como muy confuso, como muy poco claro. No está claro a dónde va el mundo, no hay unos objetivos claros. O sea, no puedes decir, bueno, pues es que dentro de 100 años aquí los gobiernos del mundo tenemos un plan en el cual, pues mira, va a haber mucho menos CO2 en el ambiente, vamos a cambiar las economías para que sean pues mucho más reciclables, vamos a intentar solucionar los focos de pobreza que todavía quedan en el mundo, vamos a hacer un plan de aquí a 40 años que respete el medio ambiente y que haga esta vida en el planeta sostenible o tal. No, no es así. No da esa sensación. Cada país busca sus propios intereses. Dentro de cada país, si tú ves la situación de España, yo procuro seguir bastante la situación de España últimamente, ¿no? Ves que o sea, los partidos políticos no buscan el bien del país, buscan más bien el suyo propio. Y dentro de los partidos políticos hay grupos y cada grupo busca ni siquiera el bien del partido, busca el bien de su propia tendencia, de su propia corriente, ¿no? No hay un sitio claro al que parezca que se vaya. La propia gente en sus vidas individuales parece que se mueve más por impulsos, ¿no? Ahora me apetece esto, ahora me apetece esto otro, ahora quiero esto, ahora me ilusiono con esto, pero dentro de 6 meses ya no me hace ilusión y entonces tengo que ilusionarme con otra cosa. Ahora me ilusiono mucho con esta persona, pero dentro de 3 meses era un tal o un cual o una cual. Y parece que vamos pas, ¿no? Pero sin propósito. Hasta que un día te mueres y ya se acabó, ¿vale? A ver, yo no soy de los que le gusta, de esta gente que le gusta decir, es que todo el mundo está mal, la sociedad es un desastre. No tengo una visión especialmente. Yo no creo que este mundo sea mejor ni peor que el de hace 1000 años, ¿no? Seguramente en muchas cosas es mejor. Pero hay una cosa que está clara. Estamos en un mundo muy confuso. Y un mundo muy confuso crea gente muy confusa. Y la gente muy confusa hace muchas tonterías. Y además es infeliz. Cuando estás confuso, normalmente no eres feliz. A no ser que ya estés tan absolutamente pasado de vueltas y alienado que ya no sabes dónde estás. Y entonces eres feliz como son felices los animales, ¿no? ¿Vale? Sería un caso muy extremo, ¿no?
La razón de todo esto, ¿cuál es? Bueno, pues uno puede darle muchas vueltas, tú puedes leer filosofía, puedes leer opiniones, ¿no? Yo lo hago a temporadas, luego otras temporadas pues, paso de hacerlo, pero te das cuenta de una cosa. Hay una opinión para lo que tú quieras. Seguramente que si tú buscas una teoría que diga que la salvación de la humanidad viene a través de los saltamontes o del escarabajo de la patata o de consumir cúrcuma mezclada con... Seguro que lo encuentras. Hasta la cosa más absurda que te puedas imaginar, hay alguien que se la cree. Vivimos en un mundo lleno de ocurrencias. A mí se me ocurre esto, a mí se me ocurre el otro, yo pienso esto, yo pienso el otro, yo pienso que es pecado comer carne, yo pienso que los extraterrestres nos han formado, yo pienso que lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Pues es una cosa muy sencilla, ¿no? Yo lo he hablado en algunas predicaciones también con respecto a discernir cuál es la voluntad de Dios en tu vida. El problema es que el hombre no puede conocerse a sí mismo. Yo eso es lo que creo. Habrá gente que me diga, no, porque... Es decir, yo creo que el humanismo, siendo una cosa muy buena, porque es el respeto y la admiración del hombre por lo que es, tiene un defecto fundamental. Y es considerar que el hombre es el que es capaz de entenderse y el que es capaz de decir cuál es su destino. Es como si yo cojo este reloj, ¿no? Y digo, este reloj tiene que averiguar por sí mismo por qué fue hecho y cuál es su función. No puede. Este reloj solo puede dar la hora, porque él no se ha hecho a sí mismo. Alguien le hizo. Alguien le diseñó y alguien le fabricó para que hiciera una cosa. El hombre no es un reloj, es una cosa mucho más compleja, mucho más rica, pero el problema es el mismo. El hombre no puede entenderse a sí mismo. ¿Por qué? Porque tú no puedes juzgarte a ti mismo. Tú no puedes ser juez y parte de una historia. Entonces, una inmensa mayoría de los problemas de la humanidad es cuando el hombre decide convertirse en árbitro de su propio destino y convertirse en medida de todas las cosas. ¿Vale? El hombre no puede ser medida de todas las cosas porque el hombre es un ser radicalmente imperfecto. Alguien dirá, bueno, esa es tu opinión. Evidentemente, claro, aquí todos son opiniones, por supuesto. Yo, vamos, me he encontrado con gente que te dice, no, vamos a ver, es que tú no, ¿cómo puedes no darte cuenta de que los extraterrestres nos han creado y esto es un campo de experimentación extraterrestre? ¿Es que es tan evidente? Sí, aquí puedes creer lo que tú quieras. Hay gente que hasta se suicida. Cuando apareció la última vez el cometa Halley, creo que fue, un grupo de Estados Unidos se suicidó en masa porque pensaban que detrás del cometa había una nave espacial y que si se suicidaban irían a parar a ella. Y lo hicieron. Por eso digo, uno puede pensar lo que quiera, pero hay una cosa que es evidente, el tiempo que tenemos es limitado, ¿vale? Y puesto que estamos en un grupo cristiano, pienso que tenemos que tener muy clara cuál es la visión cristiana de esta realidad humana. La visión cristiana de esta realidad humana es que estamos hechos con un fin y con un propósito. Y ese fin y ese propósito no lo decidimos nosotros. No podemos decidirle porque no le sabemos. No sabemos cuál es. Solo Dios lo sabe. Entonces, si tú pierdes la conexión con Dios, es como cuando un dron pierde la conexión con la base. Un dron es un avión no tripulado. ¿Vale? Un dron, por ejemplo, hay drones que están ahora tirando bombas en Yemen, y que están siendo manipulados desde Carolina del Sur. Desde Las Vegas. En Las Vegas hay una base de drones muy importante. O sea, un tío está en Las Vegas manipulando un dron que está en el otro extremo del mundo, y que se guía mediante satélite. Si el dron, eso sí, pierde la comunicación con el satélite, el dron se convierte en algo inútil y peligroso, porque ya no sabe lo que tiene que hacer. El dron hace lo que le mandas. Él no tiene... Es un aparato muy sofisticado,
pero no puede perder comunicación con la base. Si pierde comunicación con la base, se estrella. El ser humano es lo mismo con Dios. En el momento en el que tú pierdes la comunión con Dios, o la rechazas, tu vida se convierte, pues, en lo que tú quieras. Y el mundo en el que vivimos es resultado de eso. Es un mundo, pues, lleno de ideas, lleno de ocurrencias, lleno de cosas, algunas buenas y otras absolutamente terribles, ¿no? Alguien puede decidir que hay que matar a 6 millones de judíos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, sí. O que hay que exterminar a no sé quién. Sí, sí, sí. Y lo hace. Si puede, lo hace. Etcétera, etcétera. En el mundo, lo que ayer estaba mal, hoy está bien, y lo que hoy está bien, a lo mejor mañana está mal, y nunca sabes. Nunca sabes. ¿Por qué? Porque todo es opinable. Todo es opinable. Hace 60 años había una serie de cosas que estaban mal, hoy están bien. Hace 60 años hoy hay una serie de cosas que están bien, pero quizás dentro de 60 años estén mal. No lo sabes. ¿Por qué? Porque todo va en opiniones, y las opiniones no son fruto de una reflexión ni de una investigación. Son simplemente cambios que se van dando a nivel sociológico. Esto está muy estudiado, ¿eh? Las opiniones no cambian porque la humanidad vaya avanzando. No. Son modas que van y vienen al azar. No hay propósito sin Dios. Para saber cuál es el propósito de tu vida, tú necesitas estar en comunión con Dios. Si tú no estás en comunión con Dios, estás perdido. Si tú estás muy lejos de la comunión con Dios, estás muy perdido. Es así. La pregunta del millón es, ¿cómo se recupera la comunión con Dios? Yo creo que la comunión con Dios no puede dártela a nadie. Porque no se trata de cumplir unas normas. No se trata de decir, bueno, si yo vivo de acuerdo con los mandamientos de la Iglesia, estoy en comunión con Dios. No necesariamente. Ciertamente, el cumplir una serie de preceptos te van a mantener en el camino, aunque sea artificialmente. Ya es algo. Pero la comunión con Dios se recupera recuperando la relación con Dios. Si nunca has tenido una relación con Dios, entonces no puedes saber lo que es tener la comunión con Dios. ¿Vale? A la conclusión a la que yo voy llegando es que hay dos cosas, y ya con esto termino, porque no quiero enrollarme mucho. Quiero resaltar las ideas principales y ya está. La primera idea. Todos nosotros necesitamos, desde mi punto de vista, todos nosotros necesitamos tener una relación personal con Dios y vivir en comunión con Dios si queremos tener una vida lograda, una vida con propósito. Si no, perdemos nuestra vida. Esta es la primera idea. Segunda idea. Cada vez, cuanto más leo o más estudio la figura de Jesús, ¿no? La figura que tenemos de Jesús popularmente a veces no es muy exacta, ¿vale? Hoy en día, sobre todo en el último siglo, se han hecho avances bastante grandes. Primero, para saber quién era Jesús, el personaje histórico, ¿no? Y segundo, para intentar entender, según el contexto en el que hablaba, qué es lo que quería decir. Porque a veces no está muy claro, ¿vale? Y bueno, a mí una cosa que me llama cada vez más la atención, y en esto coinciden todos los expertos, da igual que sean protestantes, que católicos, que judíos, que ateos, todo el mundo, yo por lo que voy leyendo, llega a la misma conclusión. Jesús tenía una idea extraordinariamente radical de lo que quería. Es decir, el mensaje de Jesús es muy radical. Luego, después de Jesús, hemos venido los cristianos, que ya hemos convertido el cristianismo en... Bueno, pues el cristianismo puede ser cualquier cosa. El cristianismo ya, después de 2000 años, puede ser cualquier cosa. Pero el mensaje de Jesús no es cualquier cosa. Y el mensaje de Jesús y lo que entendemos por cristianismo no siempre coinciden. ¿Vale? A veces tenemos ideas de lo que es ser cristiano que son muy poco cristianas. Jesús tenía una idea radical, pero absolutamente radical, y que le causó muchísimos problemas.
Pero no cuando le mataron, sino antes. Los exégetas hablan de un momento que no se conoce muy bien, hablan de la crisis Galilea. La crisis Galilea debió ser una movida que Jesús tuvo pues, aproximadamente un año antes de morir, o así, no en Jerusalén, sino en Galilea, que es donde él empezó. No sabemos muy bien en qué consistió, pero debió ser una especie de una pérdida considerable de discípulos, o una movida con algún grupo de discípulos. ¿Vale? Los evangelios quedan trazas, ¿no? En los evangelios quedan trazas de esta movida cuando algunos dicen, desde entonces muchos ya no andaban con él, pero dijeron, esta palabra es muy dura. ¿Quién la podrá soportar, no? Bueno. ¿Por qué? Porque incluso hay gente ya en la época de Jesús tiene mucho éxito por lo visto al principio, se convierte en alguien con mucha fama en Galilea, pero esa fama no le dura mucho. Enseguida hay una movida y hay gente que deja de andar con él. ¿Vale? Y Jesús entiende, a partir de entonces parece que él se centra más en enseñar a los 12, más que en andar predicando por todos los pueblos y por todas las aldeas. Esta crisis probablemente está provocada por la radicalidad de su mensaje. Porque el mensaje de Jesús se centra no en cambiar a los demás. Mirad, todas las revoluciones del mundo, todas las ideas del mundo, todos los movimientos políticos, todo lo que dicen los partidos, absolutamente todo, está centrado en cambiar a los demás. Cuando alguien habla de cambiar la situación, habla de cambiar a los demás, no cambiarse a él. ¿No os dais cuenta? No, es que hay que cambiar la situación del país. ¿Y el país quién es? Los demás, ¿no? No eres tú. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final todos los movimientos revolucionarios caen en lo mismo. ¿Por qué? Porque cambian las estructuras sin cambiar el corazón humano. Y el corazón humano es el que es. Y es egoísta, piensa en él, y es rencoroso, y es envidioso, y vengativo, y por eso revolución tras revolución, cambio tras cambio, son una calamidad. Y siempre acaban en el punto de partida. ¿Por qué? Porque su objetivo es equivocado. En la época de Jesús había movimientos mesiánicos muy importantes. El movimiento mesiánico era el movimiento celota, bueno, los movimientos celotas que tenían la idea de que lo que había que hacer era matar romanos, todos los problemas de Israel eran los romanos. Una vez que Israel recuperara su independencia, se acabarían todos los problemas. Y Jesús dice, el problema no son los romanos. Cuando me contaba una vez el de Marcos Zapata. Dice, hace poco, bueno, Marcos Zapata es un pastor que viaja mucho y dice, hace poco, dice, estuve en Cataluña y tuve una reunión con los pastores, con muchos pastores de iglesias de Cataluña, que apoyan radicalmente la independencia y toda esta movida. Dice, yo les dije, oye, yo no voy a discutir con vosotros sobre si es conveniente o no que Cataluña sea independiente. Lo único que quiero es haceros una pregunta. ¿Qué os dice Dios de todo esto? Un silencio sepulcral. ¿Qué os dice Dios? ¿Qué le parece a Dios toda esta movida en la que estáis? Todas las energías que estáis gastando en esto. No, yo no digo que esté bien ni que esté mal. Le digo, ¿qué os dice Dios? Silencio. Ah, ¿no lo habéis preguntado? Entonces nada. Si no lo habéis preguntado, entonces, bueno, pues nada. Entonces haréis lo que a vosotros os parezca. Pero ya sabes, cuando tú haces lo que te parece, ya sabes cómo acaba la historia, ¿eh? Ya sabes cómo acaba la historia. Cuando alguien decide que hay que hacer unas cruzadas, o alguien decide que hay que hacer una guerra de religión, o alguien decide que hay que hacer una guerra para salvar los valores de Occidente. Pero esa es tu idea, ¿eh? No, aunque la hagas en nombre de Dios, a Dios no le has preguntado. Cuidado. Puedes poner la cruz en tu bandera, pero a Dios no le has preguntado por esa movida, ¿eh? Porque Dios nunca te va a decir que hagas una guerra. Jesús nunca lo hizo. Jesús insiste en que tú tienes que cambiar. Porque tú eres la única persona del mundo a la que puedes cambiar. No puedes cambiar a nadie más. Y hasta que tú no cambies, el mundo va a estar mal. Y ese mensaje es duro de oír.
porque siempre es mucho más fácil echar balones fuera y cambiar a los demás. Decirle, tú tienes que cambiar. El problema es que tú te portas muy mal. No, el problema no es el otro, el problema eres tú. El otro es problema del otro. Tú eres problema de ti mismo. Si tú no tienes una relación con Dios, tú no puedes cambiar, no vas a cambiar, nunca vas a cambiar. ¿Dónde perdimos el hacha? En el mundo en el que estamos, yo no sé por qué, pero yo sé que es fácil perder el hacha. Por lo menos a mí me resulta bastante fácil perder el hacha. En el momento en el que dejas de tener una vida espiritual, en el momento en el que dejas de tener una comunión con Dios, en el momento en el que dejas que cosas te enturbien, ya perdiste el hacha. ¿Síntomas de saber que has perdido el hacha? Pues mira, cuando no sabes dónde estás pinado, cuando estás malhumorado, cuando estás harto de todo el mundo y de ti mismo, cuando estás enfadado, cuando tienes envidias, rencores, cuando los frutos del Espíritu Santo, que son amor, paz, bondad, longanimidad, dominio de sí, no están en ti, has perdido el hacha y tienes que recuperarla, y es así. ¿Cómo se recupera el hacha? Pues igual que el dron, restableciendo la comunicación con la base. Si se pudiera recuperar yendo a la ferretería. Dices, nada, esto lo arreglamos rápidamente. Voy aquí ahí y compro otra hacha nueva y ya está. Eso es lo malo, ¿no? La comunicación con Dios todavía no se vende en Vodafone, ni en Yoigo. Es decir, le regalamos a usted una comunicación con Dios de 20 gigas mensuales a precio de oferta. Dices, ostras, deme dos. No, no es así la cosa. Pues hay que volver a ponerse a orar, hay que hablar con alguien, hay que volver a leer la palabra de Dios, hay que intentar decir, a ver, Señor, quiero volver a recuperar la comunicación, ¿no? Houston, tenemos un problema. Y esa es la cuestión, es decir, yo es lo que os quería compartir hoy. That's how he made you. Just let it happen.